En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes 1 de mayo. Esperando en Dios se encuentre disfrutando de la presencia de Dios en sus vidas. Dice Dios en Éxodo 33:14, y Él dijo: mi presencia estará contigo y te daré descanso. Este versículo nos asegura acompañamiento constante y protección. Y esto quiere decir que Dios mismo estará activamente presente y además nos ofrece paz, seguridad y alivio al confiar en Él. Somos familia. Usted no está solo, no está sola. Tiene en Cristo una familia que además de orar por ustedes, deseamos apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. En esta nueva serie, La Familia y el tema Armonía, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. La familia es un hermoso regalo de Dios. Amar con un amor incondicional y sacrificial. Esto solo se logra al experimentar la presencia de Dios en nosotros, es decir, cuando nos acercamos en arrepentimiento y fe, reconociendo que su sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados. El amor y el respeto deben ser prioridades e indispensables en cada familia, haciendo del hogar un lugar donde se manifiesta el amor de Dios, un refugio, un modo de vivir. Para que la armonía se logre en el hogar, trabajo, escuela, iglesia, vecinos, etc., es necesario que seamos transformados por Dios. Y esto implica un cambio profundo en nuestra vida espiritual, que se logra a través del arrepentimiento, la renovación de la mente y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La transformación comienza con el arrepentimiento, que es un cambio de corazón y mente hacia Dios. Así lo enseña Hechos 2:38. Ahí se nos instruye a arrepentirnos. Y Romanos 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados. Esto significa que debemos permitir que la verdad de la palabra de Dios influya en nuestra forma de pensar y actuar, lo que nos ayuda a discernir la buena voluntad de Dios. Y mire lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Familia, somos transformados a la imagen de Cristo. Esto significa que al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, comenzamos a reflejar más de su carácter y amor en nuestras vidas y como consecuencia se produce armonía. Efesios 4:24 leemos: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una hermosa invitación a despojarnos del viejo hombre, es decir, la vieja naturaleza, para revestirnos de nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevas criaturas. Al decirnos que las cosas viejas pasaron, nos da a entender que nos ha perdonado y que Él nos ha hecho nuevas criaturas, nuevas personas con la naturaleza de Él, mostrando en nosotros. Y esa naturaleza es la que nos da el poder de vivir en armonía. Familia, si queremos que haya armonía, cuidemos nuestro corazón, porque cuando toleramos el pecado en nuestra vida, nos convertimos en idólatras. Está fuerte esta frase, pero la armonía se construye, se busca, se desea, se construye. Mire lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se busca. Romanos 12:16. Sed de un mismo sentir unos con otros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Se desea. Colosenses 3:15. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amada familia, los invitamos a nuestro canal de WhatsApp. Entre a su WhatsApp abajo en novedades, de ahí se va a los canales y nos busca como Suena Familiar. Se suscribe y recibirá nuestras notificaciones y los programas. Pero apreciamos mucho que siga con nosotros, porque Celeste nos compartirá más sobre la armonía. Buenos días, querida Celeste, te escuchamos. Buenos días, mi querida hermana Rebeca, muchas gracias, y buenos días a todos aquellos que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Este mes estaremos analizando temas relacionados con la familia, y el tema de hoy es la armonía. Y armonía es el equilibrio entre dar y corresponder de forma ordenada entre distintas partes de un todo. En este tema, la familia, armonía genera una sensación de paz y concordia entre unos miembros de la familia y otros. Concordia quiere decir el entendimiento entre las personas. Cuando hay una armonía entre las personas, se da un equilibrio, un balance que produce paz y sensación de bienestar entre unos y otros. Es muy interesante darnos cuenta que cuando en una familia hay entendimiento y armonía, hay tranquilidad, aún en medio de las tormentas. Es muy hermoso poder palpar la paz en las familias que tienen armonía, aún cuando tienen que tomar decisiones difíciles. Vivir en armonía con uno mismo y con los demás produce paz y tranquilidad. La armonía es un término que busca unidad. Armonía es entonces el equilibrio, la unión agradable, la proporción equilibrada entre las partes de un todo, dando como resultado una sensación de bienestar y una verdadera paz armoniosa y contagiosa. ¿Qué produce la armonía? Sensaciones de bienestar, plenitud, serenidad y una coexistencia ordenada entre varias personas. Y esto realmente suena muy hermoso y muy maravilloso, pero la verdad es que hay que trabajar muy duro para poder lograrlo. No es fácil obtenerlo. Ocupamos de la ayuda de Dios. La armonía, desde el punto de vista bíblico, produce unidad, acuerdos mutuos, paz, esa paz que Dios nos prometió, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y reflejamos así el carácter de Dios, no solo en nosotros, sino también en nuestra familia. Y claro que la armonía es la voluntad de Dios en las relaciones humanas, pero sobre todo en las relaciones familiares. Es hermoso permitir a Dios tomar el control de la armonía familiar. Es mucho más que simple ausencia de conflictos o solución pacífica a los conflictos. Implica cooperación activa, en donde no cabe el egoísmo, que implica forzosamente dar amor y ser de un mismo sentir. La armonía es algo en lo que se tiene que trabajar día a día, y no debemos cansarnos nunca de producir armonía entre nuestra familia.
Es tal vez uno de los pilares más fuertes para lograr la armonía, el dar y no cansarnos nunca de dar. Veamos algunas citas bíblicas que nos ayuden a entender la voluntad de Dios en cuanto a esto de trabajar para lograr la armonía y entender que tal vez uno de los pilares más grandes es precisamente dar. La Biblia dice que debemos seguir la paz. En Romanos 12:18 dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Es decir, hay que hacer todo lo posible por mantener la armonía. Y esto debe hacerse sin comprometer principios éticos, bíblicos, o hay que renunciar a venganzas o sentimientos de rencor, y hay que promover el respeto, y este respeto debe ser mutuo. Y este respeto no es tolerancia. Tolerancia no es la respuesta al conflicto y a la falta de armonía. El respeto sí. El respeto es un valor moral fundamental que consiste en reconocer, aceptar y apreciar las cualidades, derechos y dignidad de las personas que nos rodean. ¿Qué implica el respeto? Tratar a los demás con consideración, con cortesía y con amabilidad, mejorando así la convivencia diaria. En Efesios 4:32 vemos que dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dijimos que armonía es el equilibrio entre dar y corresponder. La Biblia lo dice de esta manera en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad desinteresada produce mucha alegría, porque cuando das sin esperar recibir, hay gozo, hay felicidad, hay plenitud espiritual. Reflejamos así el carácter de Dios y esto bendice nuestro ser. Bienaventurados, es decir, dichosos, profundamente felices por dar, por ser generosos, por ayudar a resolver los conflictos. El único propósito es agradar a Dios. Hay 4 cosas importantes para poder lograr la armonía familiar. El perdón, que es otorgarlo y pedir perdón. Renunciar a la venganza, al rencor, a los sentimientos de resentimiento. El ser buenos los unos con los otros. Y 4, practicando la misericordia. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes, y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes en los diferentes medios de comunicación que hemos puesto a sus órdenes, por su confianza al compartirnos sus peticiones y por sus oraciones tan apreciadas por todo el equipo de su programa Suena Familiar. Esto los hace parte importante en este ministerio. Téngalo presente. Continuamos con la nueva serie La Familia y el tema Armonía. La familia es un hermoso regalo de Dios. Comunicarse con amabilidad y verdad, la forma en que nos hablamos define el ambiente en el hogar. Evitar gritos y palabras hirientes fortalece la unidad. No solo evitar decir palabras ofensivas, sino decir palabras de aliento, palabras que fortalezcan el espíritu y el corazón. Dice la Biblia en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Quítense de vosotros toda ira, proviene de Efesios 4:31 y 32, que dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
se nos instruye a despojarnos de actitudes negativas, es decir, pecaminosas, como la ira, la amargura y la malicia. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a abandonar esos comportamientos y en su lugar a ser amables y compasivos unos con otros. Este versículo enfatiza la importancia de mantener relaciones saludables y en armonía dentro de la familia. El Señor Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo podemos lograr que esto sea una práctica diaria en nuestras vidas? En la medida en que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Y cómo sucede? Podemos tomar en cuenta que este tipo de amor no es el que solapa las fallas de los demás integrantes de la familia, sino que con sabiduría, amor y respeto hace que esas fallas se confronten, se acepten las consecuencias y se trabaja para no repetirlas. Es importante en todo tiempo guardar la unidad, como dice la Biblia en Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estas características son esenciales para mantener una familia fuerte y en armonía. Y son fundamentales para el desarrollo emocional y social de toda la familia, especialmente los pequeños. Cuando los padres tienen como meta pastorear su pequeño corazón, es primordial la oración, mostrar con la palabra de Dios que se ha fallado, para que en amor corregir e instruir, o si es el caso, poner límites saludables que animen al pequeño a obedecer. El respeto es muy importante. La familia que sabe dialogar con respeto y empatía causa gran impacto en sus hijos. Una de las características que debe tener una familia para permanecer fuerte es la armonía. Perdonar y pedir perdón son acciones que necesitamos poner en práctica en muchas situaciones de nuestra vida. Esto fortalece el hogar y la armonía de este. Leemos en Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Familia, ¿qué les parece si aprendemos juntos del capibara? El capibara es un roedor, por cierto, el más grande del mundo. Es social y adaptado a vivir cerca del agua de Sudamérica. Su cuerpo es robusto, ancho y compacto. Su pelaje corto, de color marrón y a pardo rojizo. Cabeza grande y patas cortas, con membranas interdigitales que facilitan la natación. No poseen cola y su rostro es más redondeado que el de los otros roedores, asemejándose a versiones grandes de los conejillos de Indias, y es, por cierto, herbívoro. Pero mire, ¿qué le parece si somos como el capibara? Este animal que no le teme a nada. ¿Por qué son tan amigables los capibaras? Los capibaras no solo son adorables, están biológicamente diseñados por Dios para ser amigables. A diferencia de muchos mamíferos, no son territoriales. Esto significa que no definen su territorio ni se muestran agresivos por el espacio. En un mundo donde todos corren, gritan, compiten y se desgastan por encajar, el capibara solo existe, sin miedo, sin máscara, sin querer agradar a nadie. Son armoniosos. ¿Y sabe usted qué es lo más loco? Nadie lo molesta, todos lo respetan, hasta los animales más temidos se sientan a su lado en silencio, no porque sea agresivo, no porque sea el más fuerte, sino porque su energía no compite, su presencia impone paz, y esto es más poderoso que cualquier grito. Aprendamos del capibara. No se desgaste por demostrar nada, no viva huyendo de lo que otros opinan. Camine firme, viva en calma y deje que su alma hable por usted. El que no teme, vive de verdad.
Y usted nació para eso, para ser real, para ser lo que Dios quiere que usted sea. Mire lo que dice Romanos 12, 18 y 19. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuidemos nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los invitamos a que no se pierda el programa del próximo lunes con el interesante tema Terians. Si sabe de alguien que le interese este tema, recomiéndelo o escúchelo por YouTube o en nuestro canal de WhatsApp de Suena Familiar. Siga con nosotros porque Celeste concluirá con este importante tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca, y continuamos con el tema de hoy, armonía. La base principal para lograr la armonía, como ya nos compartió nuestra hermana Rebeca, es el amor. Colosenses 3:14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Hablamos en el segmento anterior de que según la palabra de Dios, en Efesios 4:32, debemos ser benignos, misericordiosos y perdonarnos unos a otros. La cita nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hay que reconocer que nosotros también hemos sido perdonados. Efesios 2:5 nos dice que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos. Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La razón por la cual debemos otorgar el perdón es que a nosotros se nos ha perdonado también muchísimo. Nosotros somos tan imperfectos como aquellos que nos ofenden y siempre debemos recordar cuánto se nos ha perdonado a nosotros. Así que debemos ser humildes y reconocer que nos fue otorgado un perdón que no merecíamos, porque por gracia sois salvos. Jesucristo no se aferró a su condición y a sus derechos ni los reclamó, sino que se despojó de todo eso y fue así como pudo morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre y su cuerpo fue macerado por nosotros para que pudiésemos ser perdonados. Filipenses 2:6 nos dice, describiendo la humildad suprema de Jesucristo, quien siendo Dios, no se aferró a ser Dios como cosa importante, sino que se despojó de su gloria para servir, para producir salvación y vida eterna en nosotros. Renunciando así a todos sus privilegios, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a nosotros, muriendo, y su muerte fue una muerte de cruz. Para poder tomar forma de siervo se necesita mucho, pero mucho amor, así como Jesucristo nos amó a nosotros, así como Dios nos ama, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación y vida eterna. Esta muerte de Jesucristo, cubierta por el amor de Dios, cubre multitud de pecados. Por ese amor que Dios nos ha dado, se cubre multitud de pecados en nosotros, y esto nos permite dejar de ser quienes somos, dejar de ser nosotros mismos, dejar de ser el punto central, dejar de ser tan egoístas y otorgar el perdón sin reclamar nuestros derechos, dejar de ser tú y que Cristo crezca en ti. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Menguar significa disminuir, reducirse, consumirse, es decir, dejar de ser yo lo más importante.
Es por eso que debemos amar a Dios y a nuestros semejantes como a nosotros mismos y no hacerles a los demás lo que no queramos que se nos haga a nosotros. ¿Cómo poder lograrlo? ¿Cómo poder llevar a nuestra familia a buscar a Dios con el propósito de tener una armonía espiritual? Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que orar juntos, leer la palabra de Dios y congregarse juntos cuando les sea posible será un buen principio para poder lograrlo. Produce esto una base muy sólida que no se rompe fácilmente porque está sobre la roca que es Cristo. Yo sé que muchas veces el resto de la familia no quiere compartir estos principios maravillosos, pero no te sientas solo. Esto mismo le pasó a Jesucristo. Juan 1:11 nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, no fue motivo para renunciar a hacer la obra de Dios y dejar de cumplir su propósito. El plan de Él era rescatarnos a todos nosotros y perdonando nuestros pecados. Así nosotros debemos recordar que dar es uno de los principales pilares fuertes que sostienen la armonía en una familia. Jesucristo dio amor, murió en la cruz del Calvario, perdonó todos nuestros pecados. Así que amar, perdonar, ser misericordiosos son pilares muy fuertes en la construcción de relaciones familiares y armoniosas. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.